En esta sección vamos a definir la técnica de integración para trabajar con dos funciones que se están multiplicando. En este caso, nosotros podemos tener una composición, por ejemplo, de funciones f y g con el diferencial de x. En este caso vamos a ver una regla que nos permite trabajar con este tipo de composiciones. Vamos a ver qué tipo de casos aplican para este tipo de integrales. En este caso, lamentablemente, no es la misma forma como la teníamos en la composición de una suma, que era nada más separarlo. O sea, no se puede hacer de esta manera, de forma individual, de x multiplicado por la integral de g de x, como en la suma. En la suma esto sí es válido. La integral de una función f más una función g de x, esto sí es igual a la integral por separado de estas dos funciones. Entonces esto sí lo podemos hacer. Lamentablemente en la multiplicación no tenemos esa posibilidad. Entonces para este tipo de situaciones en donde tenemos dos expresiones que se están multiplicando, vamos a ver bajo qué características podemos utilizar esto que se conoce como la integración por partes. Entonces sea u y v un par de funciones diferenciables de x. Tenemos aquí esta composición que podemos encontrar en varios casos. Entonces la derivada del producto está dado por lo siguiente. Esto es la derivada del producto. Sabemos que si tenemos un par de funciones que se están multiplicando, u por v de esta forma, vamos a tener que la derivada con respecto a x, según la regla, es la siguiente. Es la derivada de la primera función, la derivada con respecto a x de la función u multiplicado por la función v, y después vamos a tener la suma de la primera por la derivada de la función de la segunda, de esta forma. Ya habíamos trabajado en la sección de las derivadas este tipo de expresión. Entonces es la derivada de la primera expresión, que es esta que está aquí, multiplicado por el segundo, después más el primero sin hacerle nada, que es esto que está aquí, multiplicado por la derivada de la segunda expresión. Entonces eso es la regla de la derivada para una multiplicación de funciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a integrar ahora de los dos lados. Aquí de alguna forma es como cancelar los diferenciales. Si se fijan, esto, bueno, es un poco más compleja la demostración de por qué los diferenciales se van a cancelar, pero podemos hacerlo de la siguiente forma. Entonces este se va a cancelar con este y estos diferenciales se cancelan de esta forma. Después ahora, recordando que la integral es la función opuesta de la derivada, o la derivada es la función opuesta de la integral, vemos que estos dos se cancelan. Es como sacar la raíz cuadrada de un número al cuadrado. Se cancelan de esta forma. Entonces ya tenemos esta expresión, y tenemos de este lado que u por v va a quedarnos igual. Acá de este lado no se puede hacer de la misma forma porque la integral afecta a dos elementos. Aquí tengo dos elementos y uno es un diferencial. Entonces no se puede hacer de la misma forma. Aquí del otro lado me queda lo siguiente. Aquí voy a reacomodar. Este es v multiplicado por el diferencial de u más la integral. Recuerden, la integral está aplicando a las dos expresiones. Y tenemos u por el diferencial de v. Entonces voy a despejar esta integral que tenemos aquí. Lo voy a dejar en el lado izquierdo. Entonces tenemos la integral de u por el diferencial de v. Va a ser igual a u por v menos, recuerden, esto es lo que estoy mandando al otro lado, la integral de v de u. Entonces esa es la forma que nosotros tenemos para poder reexpresar una integral en una composición de dos funciones que se están multiplicando. Ya por último, si nosotros tenemos los límites de integración, podemos ponerlos de esta forma. Si tenemos la integral de a a b, y aquí esto es algo importante. Este término que tenemos aquí, esto ya es un resultado. Ya podemos evaluarlo y nada más es cuestión de meter los límites de a a b y de a a b. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si nosotros tenemos un par de funciones que se están multiplicando, donde la segunda parte de nuestra integral sea un diferencial, es esto que tenemos en esta parte, lo podemos reescribir como la combinación de la función u, esta pasa de esta forma inmediata, y después tenemos que integrar por separado la función que estamos denominando diferencial de v. Si se fijan, es esto que tenemos acá. Después vamos a poner nuevamente la función v, que era esta misma que teníamos en este lado, y después multiplicamos por la derivada de la función u. Vamos a reinterpretar este diferencial que tenemos aquí. Esto entonces nos va a servir a disminuir el orden de ciertos problemas, o sea, las integrales van a poder pasar de un problema complejo
a un problema que se puede ir resolviendo de forma un poco más sencilla. Esto va a funcionar cuando nosotros tenemos una expresión multiplicada por otra expresión que va disminuyendo de orden. Por ejemplo, sabemos que la función exponencial, al momento de irla derivando, sigue siendo la misma, pero si tenemos una función polinomial, por ejemplo, si tuviéramos x a la n, esto va a ir disminuyendo de orden cada vez que yo lo vaya derivando. Por ejemplo, si fuera x a la cuarta potencia, si yo lo derivo sería 4x al cubo. Si se fijan, va bajando de orden. Podemos ir aplicando esta técnica hasta que esta expresión polinomial desaparezca por completo. Entonces, si tenemos la multiplicación de una función que es cíclica o que no cambia, por ejemplo senos o cosenos o la función exponencial, y una función polinomial, entonces eso es lo que nos va a permitir identificar este tipo de funciones que podemos resolver con la técnica de integración por partes. Entonces, para poder ilustrar este tipo de propiedades, vamos a ver una serie de ejercicios. Entonces, el ejercicio es trabajar con las siguientes integrales definidas. Recuerden que vamos a estar trabajando con esta expresión. La integral de u por el diferencial de v va a ser igual a u por v menos la integral de b de u. Esto recuerden que va a ser ya con sus límites correspondientes de esta forma, desde a hasta b, desde a hasta b, desde a hasta b. Entonces, ahora vamos a ver el primer caso. Entonces, como les había comentado, lo importante es definir cuál va a ser la expresión u y cuál va a ser la expresión diferencial de v. Aquí, como regla, entonces, la expresión u va a ser la expresión que vaya desapareciendo con respecto a vaya diferenciando. Entonces, eso es lo primero que tenemos que definir. ¿Quién va a ser la u? Si yo escogiera a la exponencial, en este caso tenemos dos funciones que se están multiplicando, la x y la exponencial. Entonces, en este caso podemos ver que si yo empiezo a derivar la exponencial no va a pasar absolutamente nada. Entonces, como les había comentado, tenemos que diseñar la u, tenemos que elegir la u de forma que vaya desapareciendo al momento que la vaya derivando. Si nosotros nos fijamos, la x, la función x, si yo la empiezo a derivar, entonces ahí ya empieza a desaparecer. De hecho, la primera derivada ya nos forma una constante que es un 1 y ya lo podemos identificar que esta va a ser nuestra expresión u. Por otro lado, como les había comentado al principio de esta sección, esta integral no se puede descomponer como la multiplicación de dos integrales, es decir, yo no puedo separarlo de esta forma, la integral de 1 a 4 x de x multiplicado por la integral de 1 a 4 de e a la x de x. Si yo hiciera esta integral, si pensara que esto es correcto, recuerden, esto no se puede hacer. Si yo pensara que esto fuera la forma correcta, pues la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y después al multiplicar, aquí tendría la integral de la exponencial, es la misma, e a la x. Entonces, si yo pensara que eso es el resultado correcto, esto fuera el resultado de la integral, al momento de derivar, tendría lo siguiente. Si yo trato de comprobarlo, recuerden que la derivada de esto, que yo pensara que ese es el resultado correcto, si yo derivo esto, la derivada de esta función con respecto a x va a ser igual a lo siguiente. Recuerden, es la derivada de la primera, que es este primer elemento, como lo vimos en la regla de la multiplicación. Bajamos este 2x, le restamos 1 y dividimos entre 2, se van a cancelar estos dos. Multiplicado por la segunda expresión sin hacerle nada. Después más el primero sin hacerle nada, multiplicado por la derivada del segundo. Esto es e a la x. Entonces, si nosotros nos fijamos, esta expresión nos queda x e a la x más x al cuadrado sobre 2 e a la x. Entonces, si se fijan, esto definitivamente no es igual a esto que tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que la multiplicación de dos funciones no se puede separar como la multiplicación de dos integrales. Entonces, aquí no puedo hacer esta separación. Esto no se vale. Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer esta expresión, tenemos que utilizar la regla de la integración por partes, con la particularidad de que este par de expresiones, una de ellas va desapareciendo al momento de irla derivando. Entonces, la forma correcta es la siguiente. Ahora sí, entonces, pues vamos a escoger a nuestra expresión u como la expresión x que tenemos acá. Y la segunda parte va a ser esto que tenemos acá. Esto va a ser el diferencial de v. Entonces ya vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner ahora el diferencial de v
va a ser igual a e a la x de x. Entonces noten aquí cómo lo estoy acomodando. Vamos a empezar por la parte de mi diferencial de u. Eso lo voy a poner de esta manera. Entonces, para hacer esto, vamos a derivar la u con respecto a x. Entonces, la derivada de u con respecto a x, es decir, la derivada de esta expresión que estoy denominando u, es un 1. Si nosotros despejamos, o sea, si paso el diferencial al otro lado, tenemos que el diferencial de u es igual al diferencial de x. Esta va a ser la primera parte que nosotros vamos a trabajar. Por otro lado, ahora lo que yo estoy denominando diferencial de v, esta expresión que está aquí, hacia ese sentido voy a integrar. Para allá derivo, para acá integro. Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer con esta regla, con estas flechas. Entonces sabemos que la integral de la exponencial es la misma exponencial. Entonces aquí si integro, de alguna forma estoy haciendo esto de esta manera. Estoy integrando. Sabemos que la integral del diferencial de v es v solamente. Entonces aquí tengo que la v es igual a e a la x, así nada más. Entonces aquí recuerden, estoy integrando esta exponencial y queda igual. Ya tenemos todos estos elementos y esto es lo que voy a utilizar para definir mi integral que está allá arriba. Entonces ahora fíjense, estoy ahora tratando de hacer la adaptación de esto a un par de integrales. Entonces esta integral que tenemos acá, la integral de 1 a 4, x e a la x de x va a ser igual a lo siguiente. Entonces la primera parte de la integración por partes va a ser u por v. Entonces aquí u es esto que tenemos acá, es x. Entonces x por v. v es e a la x, entonces aquí voy a poner e a la x. Esto ya hace un resultado y lo voy a integrar desde 1 hasta 4. Después, ahora lo que sigue es un signo negativo, menos la integral de 1 hasta 4 de, aquí dice que es la v. Vamos a buscar la v es este elemento que tenemos acá. Entonces lo voy a poner así tal cual, e a la x multiplicado por el diferencial de u. El diferencial de u es de x, así nada más, de x. Entonces ahora si nosotros ya quitamos los paréntesis va a quedarnos así, x e a la x de 1 a 4 es este primer elemento, y después menos la integral de 1 a 4 de e a la x de x. Si se fijan, comenzamos de un problema que tenía dos expresiones, dos funciones, y ahora tenemos un problema que solamente tiene una. Aquí tenemos la integral de e a la x y esta integral es inmediata. La integral de e a la x, de hecho ya la hicimos aquí en esta parte de aquí. La integral de e a la x es la misma e a la x. Entonces el resultado de esta integral es el siguiente. Tenemos x e a la x desde 1 hasta 4 menos e a la x de 1 hasta 4. Lo podemos aquí incluso meter en una sola expresión, incluso lo podemos factorizar. Aquí vemos que estos dos tienen e a la x y puede quedar de la siguiente forma. Entonces aquí podemos ver que queda e a la x ya factorizado y tenemos aquí x menos 1 y esto es de 1 hasta 4. Lo que estoy haciendo es lo estoy metiendo en una sola expresión. Para poderlo comprobar, ahora en contraste con lo que hicimos con la aplicación de nuestra integral, es derivar. Podemos derivar esta expresión o podemos derivar esta expresión, es lo mismo. Voy a derivar las dos. Entonces si nosotros derivamos esta primera expresión, va a quedarnos de la siguiente forma. Si yo hago la derivada de esta función, que es el resultado de esto que está aquí con respecto a x, va a darnos lo siguiente. Vamos a tener entonces la derivada de x es un 1 multiplicado por e a la x. Recuerden, estoy utilizando la regla de la multiplicación. Después más x sin hacerle nada multiplicado por la derivada de e a la x, que es e a la x. Después ahora se hace menos la derivada de este elemento que está acá, que es e a la x. Si se fijan, se cancela estos dos y nada más me queda este elemento que es mi integrando que tenemos acá arriba. Entonces eso es correcto. Entonces ya con esto lo comprobamos. De forma alternativa también podemos comprobar esto que factoricé, para que vean que es exactamente lo mismo. Entonces voy a volver a derivar esta función con respecto a x. Esto va a ser igual. Nuevamente es la regla de la multiplicación. Entonces la derivada del primero, la derivada de e a la x es e a la x multiplicado por el segundo sin hacerle nada, x menos 1. Después más esta expresión sin hacerle nada, e a la x multiplicado por la derivada de esto que tenemos acá.
La derivada de x menos 1 es un 1, o sea, la derivada de la x es un 1 y la derivada de menos 1 es 0. Entonces ya tenemos esta expresión. Al momento de multiplicar, voy a multiplicar este por este y este por este. Tenemos x e a la x menos e a la x más e a la x. Si se fijan, estos dos se cancelan y nuevamente me regresa esta expresión que es este integrando que tenemos acá. Entonces, como podemos ver, es correcta mi integral. De cualquiera de las dos formas que lo quieran ver, es correcto. Entonces, como ya lo comprobamos, ahora vamos a tener la seguridad de que podemos sustituir los límites de forma correcta. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a sustituir entonces los límites de integración. Lo puedo hacer por separado como lo tenemos en esta primera parte de aquí. Tenemos entonces, voy a meter primero el límite superior en nuestra expresión. En lugar de la x, tenemos entonces aquí 4 a la 4, eso es ya sustituyendo, y después menos 1 a la 1, de esta forma. Eso es lo que queda en la primera parte. Recuerden, estoy metiendo primero el límite superior, que es esta parte de aquí, y después le resto el límite inferior, que es esto que tenemos acá. Eso es el teorema fundamental del cálculo. Y después va a ser menos, es este signo negativo que tenemos acá. Voy a abrir un corchete para que sea más claro. Aquí ahora lo voy a hacer nuevamente. Va a ser el límite superior, a la 4, menos el límite inferior, a la 1, de esta forma. Entonces recuerden, estoy haciendo el límite superior menos el límite inferior, pero aparte que hay un signo negativo. Entonces eso es lo que podemos ver. Aquí ya entonces nos quedaría 4 a la 4 menos a la 1. Y después aquí vamos a meter este signo le va a afectar a este que tenemos acá. Entonces vamos a tener menos a la cuarta potencia más, esto es menos por menos, sale más a la 1. Como podemos darnos cuenta, aquí este y este se van a cancelar, entonces ahora mi evaluación se hace relativamente más sencilla y va a quedarme solamente estos dos elementos. Vamos a meterlo a la calculadora. Entonces vamos a tener aquí 4, la función a la 4, vamos a ponerla de esta forma, y después es menos a la 4. Entonces esto va a quedarnos de esta forma. Aquí tenemos a la 4. Entonces el resultado es esto que podemos ver en esta expresión. Tenemos aquí el resultado final, que va a ser 163.79, ya redondeado a 2 decimales. Por otro lado, podemos hacer la expresión que está aquí abajo. Voy a hacerlo también. Vamos a hacerlo. Esto de hecho sería un poco más sencillo porque solamente tengo que hacer una sola expresión. Nuevamente vamos a meter este 4 como límite superior. Vamos a tener entonces a la cuarta potencia, 4 menos 1, de esta forma. Y después el límite inferior. Vamos a restarlo, menos a la 1 multiplicado por 1 menos 1. Entonces, si se fijan en este caso, aquí esto ya no era necesario ni siquiera comprobarlo. Esto se hacía 0 y nada más me queda esta expresión que tenemos acá. Aquí nada más hay que hacer esta resta, entonces me queda esto que es 3 veces a la cuarta potencia. Entonces, de forma alternativa, esto lo pude haber hecho de esta forma. De hecho, es lo que estaba ahí arriba. 3 veces a la cuarta potencia. Si se fijan, es exactamente igual, 163.79. Aquí la única diferencia es que se hizo un poco más de álgebra en el segundo caso, esto que estamos viendo aquí en azul. Entonces ya comprobamos que esta es la técnica para aplicar en este tipo de integrales, en donde tenemos la característica que una de estas dos expresiones, al momento de irla derivando, se va a desaparecer. Eso es lo que tenemos acá. Si yo hice la derivada de esta expresión, me da un 1. Despejando vemos que el problema se simplifica de esta forma. Entonces ya nada más es cuestión de acomodarlo según la regla que tenemos acá arriba para poder desarrollar nuestra integral por partes. Vamos a ver ahora un segundo caso ya para concluir el día de hoy. Aquí nuevamente tenemos un par de funciones que se están multiplicando. Tenemos aquí 6x y seno de x. Aquí recuerden que la técnica consiste en elegir una de estas dos funciones de forma de que al momento de que yo la vaya derivando vaya reduciéndose de orden, de forma que vaya desapareciendo eventualmente. Si yo escogiera la primera expresión como la expresión que va a ir desapareciendo, la función u, que es esta que vamos a tener en nuestra regla de la integración por partes, si yo derivo el seno es coseno, no desaparece. Y después si yo vuelvo a derivar el coseno, sale menos seno. Entonces, si se fijan, esto va alternando entre senos y cosenos ya con su correspondiente signo. Entonces esa no es la función que podemos escoger como la función u.
Por otro lado, la función 6x, como en el caso anterior, es una función con un exponente. El exponente aquí en este caso es 1. Y si a este yo lo escojo como la función u, al momento de irla derivando va a ir desapareciendo. La derivada de 6x es 6 y por último la derivada de 6 es una constante y al momento de derivar el 6 se hace 0. Entonces esa es lo que vamos a escoger como la función u. Por otro lado, la función v va a ser todo esto que tenemos acá. El diferencial de v, si se fijan, estoy viendo esta composición que tenemos acá en la regla de la integración por partes. La u va a ser 6x y el diferencial de v va a ser seno de x de x. Recuerden que tiene que incluir nuestro diferencial. Entonces ahora vamos a hacer esta composición. Sabemos que la u va a ser igual a 6x. Recuerden, para allá voy a derivar. Esa es la expresión como la vamos a ir manteniendo. Entonces el diferencial de u con respecto a x, o sea la derivada de 6x es 6. Si yo despejo entonces el diferencial de u, recuerden, nada más el diferencial pasa para el otro lado y tenemos que esto es 6 de x. Ya tenemos entonces estos dos elementos que van a ser parte de mi integración por partes. Por otro lado entonces, ahora vamos a ponerlo de esta forma y ahora falta el diferencial de v. Entonces el diferencial de v, recuerden, del lado derecho estoy poniendo puros diferenciales. El diferencial de v va a ser seno de x de x. Eso lo estoy extrayendo directamente de acá arriba. Ahora para este lado, para el lado izquierdo, voy a integrar. Si yo integro esto de estas dos formas, vamos a tener lo siguiente. Entonces v va a ser igual a menos coseno de x. Recuerden, la integral de seno es menos coseno. La derivada de seno es coseno, entonces no se confundan con este tipo de relaciones. Para poderlo comprobar, nosotros hacemos, por ejemplo, la derivada de coseno es menos seno. Con este signo se hace menos por menos y da más seno, entonces está bien hecho entonces mi integral. Entonces no se confundan con los signos de integración. Ya tenemos entonces estos otros dos elementos que forman parte de mi integración que tenemos acá arriba en rojo, la fórmula de la integración por partes. Entonces vamos a reescribir mi integral, va a quedar de esta forma. La integral de 2 a 7 de 6x seno de x va a ser igual a lo siguiente. Entonces vamos a tener aquí primero la u. La u es esta que tenemos acá, es 6x, entonces lo voy a poner así tal cual, 6x multiplicado por v, que en este caso la v es esto que tenemos aquí. Entonces aquí vamos a poner con todo y signo menos coseno de x. Eso ya está, esto ya es un resultado, va a ser de 2 hasta 7. Después la regla dice que es un menos la integral desde 2 hasta 7 de la v. La v nuevamente es menos coseno de x, vamos a ponerlo así tal cual, menos coseno de x multiplicado por el diferencial de u. El diferencial de u es 6 de x, entonces aquí va a ser 6 de x. Si nosotros lo acomodamos vamos a tener lo siguiente, esto va a ser igual a lo siguiente. Vamos a poner más por menos, tenemos menos 6x coseno de x, esto va a ser de 2 hasta 7. Este menos lo puedo sacar y sale más integral desde 2 hasta 7. Y el 6 también lo puedo sacar y se fijan. Aquí este 6 es una constante y lo puedo sacar, entonces vamos a poner el 6 aquí afuera. Entonces aquí 6 coseno de x de x. Aquí como vemos comenzamos de una expresión que tiene dos elementos y termino con una integral que tiene un solo elemento. Entonces esto ya es muy sencillo de integrar. Entonces la integral de coseno es seno positivo. Entonces lo podemos ver de esta forma. Ya el resultado final va a ser igual a menos 6x coseno de x más 6 seno de x. Esto lo podemos ver así. Y voy a poner aquí al final los límites de integración de 2 hasta 7. Para comprobarlo lo podemos hacer y queda de la siguiente forma. Recuerden que este resultado, para ver si es correcto al momento de derivarlo, me tiene que dar mi integrando, me tiene que dar mi expresión original. Entonces queda de la siguiente forma. La derivada de esta función con respecto a x, de esto que tenemos acá, recuerden aquí es una multiplicación de dos funciones, es la derivada del primero. Esto va a ser igual a la derivada del primero, es menos 6 por el segundo sin hacerle nada, coseno de x, de esta forma. Después es ahora con signo negativo nuevamente, vamos a poner aquí menos
6x, que es el primero, por la derivada del segundo. La derivada del segundo, o sea, la derivada del coseno de x, es menos seno de x. Recuerden los signos que tenemos acá. Y después se multiplica por la derivada de esta expresión que tenemos acá, más 6 coseno de x. Eso es lo que ya podemos ver en este caso. Aquí recuerden, para estos dos primeros elementos estoy utilizando la regla de la multiplicación de la derivada. Cuando tenemos dos funciones que se están derivando, se hace la derivada del primero por el segundo. La derivada del primero fue esta que tenemos acá. El segundo no se le hace nada, recuerden. Y después es más el primero por la derivada del segundo. Aquí hay un signo negativo, por eso apareció este signo que tenemos acá. Entonces nada más hay que tener cuidado con este tipo de expresiones. La derivada de coseno es menos seno, como lo tenemos aquí. Después la derivada de seno es coseno positivo. Eso es, digamos, algo que hay que seguir practicando para recordar cuál es la forma correcta de acomodar estos signos. Como podemos darnos cuenta, aquí este y este se cancelan. Son iguales y con signos opuestos. Después esto es menos por menos, eso es más. Tenemos 6x seno de x. Y como podemos ver, es exactamente nuestro integrando. ¿Qué quiere decir? Que nuestra integral está bien hecha. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter los límites de integración ya para concluir este ejercicio. Vamos a meter entonces el límite superior. Entonces esto va a ser igual a menos 6 por 7 coseno de 7 y después más 6 seno de 7. Esto es el límite superior. Después el límite inferior es este 2 que tenemos acá. Recuerden que el teorema fundamental del cálculo me dice que después va a ser menos. Abro aquí este símbolo y ahora sí voy a meter toda la expresión tal cual. Recuerden, este menos es del teorema fundamental del cálculo. Entonces tenemos aquí menos 6 multiplicado por 2 coseno de 2 más 6 seno de 2 de esta forma. Voy a cerrar entonces esta parte de aquí. Entonces la solución es ya la siguiente. Recuerden que la calculadora tiene que estar en radianes. Vamos a meter primero la expresión en verde. Tenemos entonces aquí menos 6 multiplicado por 7 multiplicado por el coseno. Aquí tenemos entonces coseno de 7 nuevamente, de esta forma. Y después va a ser más 6. El 6 lo pude haber factorizado, pero bueno, lo vamos a dejar de esta forma. Por el seno de 7 de esta forma. Después ahora vamos a meter esta parte que está aquí abajo. Es un menos, abro paréntesis y ahora va toda la expresión nuevamente con todos los signos. Menos 6, abro paréntesis, de esta forma, por 2. Y después vamos a multiplicar, aquí va a ir por 2. Multiplicado por el coseno de 2. Vamos a poner aquí coseno de 2. Y después va a ser más, aquí tengan cuidado con la notación y la sintaxis, más 6 seno de 2. Entonces aquí vamos a poner seno de el 2. Entonces aquí ya tenemos nuestra expresión por completo con estos dos elementos. Recuerden, lo pueden hacer por separado, pero aquí lo recomendable es que tengan cuidado con la sintaxis en los paréntesis. Recuerden que si por error calculan esto y está en grados, les da un número muy diferente. Entonces tengan cuidado con la notación. Concluimos entonces este ejercicio con el resultado y la integral de esta composición de funciones, una función polinomial, esta x, y nuestra función trigonométrica seno de x. Tenemos que es menos 38.17, ya redondeado a 2 decimales. Entonces este ya es el resultado final y con esto concluimos este par de ejercicios utilizando la técnica de integración por partes. Más adelante vamos a ver más composiciones.